Buenos días, somos Nancy. y Ruth. Nosotras vamos a hablar sobre los diferentes métodos de conservación de los alimentos, las leyes y las reglamentaciones y la contaminación. Cada año se festeja el día 7 de junio el Día de la Inocuidad Alimentaria. Este festejo este año se celebró bajo el lema de las normas alimentarias salvan vidas. Es muy importante esta celebración, ya que se ha estimado que aproximadamente 240.000 personas fallecen anualmente por enfermedades transmitidas por los alimentos. También se ha calculado que las personas que son afectadas por estas enfermedades a nivel mundial alcanzan el número de 600 millones de personas. Aproximadamente la mayor prevalencia está en el grupo de jóvenes y también en personas que viven en países subdesarrollados. Es muy importante conocer la normativa y las legislaciones que tenemos en nuestro país. Estas normativas están dentro del Código Alimentario Argentino. Este código consta de 1.444 artículos que están divididos en 22 capítulos. ¿Quiénes son los organismos que aplican este código? Bueno, estos organismos son tres y son la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, y el SENASA. La CONAL lo que realiza son todas las modificaciones y todas las actualizaciones del Código Alimentario. Este código se puede actualizar constantemente, ya que a medida que avanza la investigación alimentaria, surgen nuevas modificaciones que el CONAL las implementa. El INAL, por ejemplo, lo que hace es realizar control de seguridad alimentaria en aquellos productos que ya están procesados y que tienen un proceso de industrialización, como puede ser un paquete de galletitas, como puede ser un paquete de fideos, ¿sí? Y también se encarga de regular todo lo relacionado a los empaques de los alimentos y sus materiales. También está el SENASA, que se encarga de regular y de garantizar la calidad y la seguridad alimentaria de todos los productos que no son industrializados, como pueden ser las frutas, las carnes, la miel, los huevos, los lácteos, y también se encarga de asegurar la calidad de los animales, hace un control sobre los animales vivos. Bueno, en nuestro país, la ley que se aplica en todos los establecimientos alimentarios es la 18.284, y también podemos agregar que el SENASA lo que realiza es guías de buenas prácticas de manufactura para aquellas personas que trabajan en establecimientos y que están en contacto con los alimentos. Bueno, yo voy a hablar, ¿qué es la conservación? Bueno, desde tiempos muy remotos, el hombre siempre ha querido conservar sus alimentos para que duren y se puedan prolongar en el tiempo. Obviamente que las técnicas y los métodos se fueron actualizando a lo largo de los años, ¿verdad? Bueno, hay diferentes métodos, pero antes de hablar de métodos, hablemos de los agentes físicos, químicos y biológicos que generan una alteración de los alimentos. Los agentes físicos son el agua, el aire, la sequedad, la humedad y la temperatura, que afectan de manera directa la apariencia de los alimentos. Los agentes químicos afectan el aspecto interno de los alimentos, disminuyendo así su efecto nutricional. Dentro de los químicos se encuentra la oxidación de las vitaminas, la descomposición proteica y lipídica y el oscurecimiento de los alimentos debido a una reacción llamada reacción de Maillard. Dentro de los agentes biológicos se encuentran las enzimas que provocan la oxidación, como por ejemplo la papa y la manzana cruda, una vez que está pelada, tiende a oxidarse y se oscurece. Bueno, empecemos con los métodos. Los métodos se encuentran el de baja temperatura, que quiere decir el método de refrigeración, de congelación y de ultracongelación. Dentro de los alimentos que se refrigeran a 0 menos 5 grados centígrados encontramos, por ejemplo, salchichas. Dentro de los alimentos congelados a menos 18 grados centígrados encontramos cajitas de hamburguesa. Dentro de los alimentos ultracongelados son diferentes técnicas que llevan al alimento durante un lapso de 2 horas a menos 40 grados centígrados. ¿Sí? Como todo, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el pro que tiene este método de conservación es que se previene la aparición de gérmenes y también se conservan las propiedades nutrimentales de los alimentos. Y tiene como contra que al descongelar el alimento hay una posibilidad muy alta de que ciertos gérmenes proliferen y se vuelvan activos, enfermando a las personas. Bueno, otro método de conservación es el de las altas temperaturas. Por ejemplo, el método de ebullición
voy a poner el ejemplo de estos vegetales que en este momento se encuentran crudos, se ponen a hervir a más de 100 grados centígrados, luego se congelan de manera rápida y es lo que comúnmente vemos en las góndolas, como por ejemplo los paquetes de brócolis o diferentes vegetales, por ejemplo los que vienen para preparar ensalada rusa, que están todos ya cortados y que están envasados de esa manera, se hacen mediante el método de ebullición. Dentro de los de alta temperatura también encontramos el de pasteurización, como es el de la leche, ¿sí? O, por ejemplo, los de esterilización, que son las latas de durazno, las latas de tomate, las de atún o los frascos de mermelada. Como todo alimento o método tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el método de esterilización lo que tiene de muy positivo es que además de eliminar una cantidad muy grande de gérmenes, también elimina las esporas, que otros métodos no pueden eliminar. A su vez, la pasteurización tiene como beneficio que no altera las propiedades organolépticas, y es decir que se conserva el sabor, y además del sabor se conservan lo que serían las propiedades nutrimentales. Exactamente. Tienen como contra que la esterilización, al utilizar temperaturas mayores a los 100 grados, puede eliminar ciertas propiedades nutrimentales de los alimentos. Y la pasteurización tiene como contra que no puede eliminar el total de microorganismos y que tiene una vida muy corta la pasteurización. Por ejemplo, la leche, cuando la abrimos, sabemos que tiene unos pocos días para mantenerse inalterada. Y sí o sí lo que tienen, por ejemplo, este tipo de alimentos, como los ultrapasteurizados, es que sí o sí hay que conservarlos siempre en frío, siempre refrigerados. Bueno, otro método es modificando la cantidad de agua de los alimentos, ¿sí? Dentro de esos métodos se encuentra la liofilización. La liofilización la encontramos en diferentes tipos de legumbres, como las lentejas, como los garbanzos, también en los granos de arroz, también en el café. ¿Qué pasa con estos alimentos? Son alimentos que primero fueron a una alta temperatura, luego a una muy baja temperatura y luego se conservan. Bien, después otro método de altas temperaturas es la deshidratación, como por ejemplo la leche en polvo, como por ejemplo los calditos que utilizamos para hacer las sopas o los sobrecitos de estas sopas instantáneas. Otro método es el disecado, como por ejemplo las pasas de uva o el pescado que comemos, ese bacalao, bueno, no sé si todos lo comen, pero generalmente ese proceso se realiza mediante los rayos directos de la luz del sol a temperaturas ambiente. Como todo proceso tiene sus pros y sus contras. En este caso se evita el desarrollo de microorganismos y se limita a la actividad enzimática. Tiene como contras que es un método que lleva muchísimos pasos y a su vez que es un método que es rentable solo cuando se realiza a nivel industrial. Quiere decir a gran escala, mayor cantidad de alimentos, mayor rentabilidad económica. Bueno, otro método es el método de irradiación. ¿Qué es la irradiación? Es exponer al alimento a muchos rayos electromagnéticos y a grandes partículas de energía. ¿Qué alimentos pueden ser expuestos a este método? Los moluscos, los crustáceos y algunas carnes. Otros alimentos son, por ejemplo, el orégano, la pimienta, diferentes tipos de condimentos, ¿sí? Estos están conservados mediante irradiación. Como todo método, ya sabemos, tiene sus pros y sus contras. En este caso, el pro sería que no cambian sus propiedades nutricionales y las características organolépticas, y la contra también es un método muy caro de implementar y que no todos los países lo pueden hacer, y también que hay ciertos alimentos que no pueden someterse a este proceso. No todos los países cuentan con diferentes tipos de plantas extras para realizar el método de irradiación. Bueno, otro método es el de conservación por alteración química, que se puede dar en un medio líquido o en un medio seco. Se encuentra el ahumado, la salazón, el adobo, el marinado o el encurtido. Por ejemplo, las berenjenas al escabeche, gracias Nancy. Bueno, este tipo de métodos es el escabechado, ¿sí? Está dentro de una alteración química. ¿Por qué se altera químicamente? Porque ponemos una porción de aceite sobre 3 porciones de vinagre. Por ejemplo, esta conserva de garbanzos remojados también sufre una alteración química, ¿sí? El ahumado, por ejemplo, las patas de jamón o todo lo que son embutidos ahumados, también sufre una alteración química, la salazón, el adobo, todo lo que sea marinados o encurtidos. Como ya sabemos, ya lo dijimos, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en este caso, el pro es que para conservar estos alimentos se utilizan aditivos y conservantes que son naturales, lo cual es muy beneficioso. Pero tiene como contra que sus características organolépticas se alteran una vez que se abre el producto, y también que deben ser refrigerados para que no se altere
sus propiedades. Sí, para prolongar su vida útil generalmente, ¿no? Es lo que siempre intentamos realizar mediante estos métodos de conservación. Bueno, por último tenemos el método de control de atmósfera, que puede ser el envasado al vacío, el de atmósfera modificada o el de atmósfera controlada. Por ejemplo, los snacks, papas fritas tipo snack, las papas tipo McKay, que son congelados, los alfajores, esta proboleta que está por acá. Bueno, ¿cuál es el método o el mecanismo que se utiliza? Generalmente en lo que es el envasado al vacío se quita por completo el oxígeno, ¿sí? Y lo que tiene que el envasado al vacío sí o sí necesita refrigeración. Después, por ejemplo, en lo que son los snacks o las papas tipos McKay, lo que se hace es eliminar el oxígeno del envoltorio y colocar dos gases, carbónico y nitrógeno. Y así afianzamos, digamos, o preservamos la conservación de los alimentos. Es muy importante también conocer que en estos alimentos debe figurar en todos los productos, en sus rótulos, las siglas RNE y RNPA. RNE significa Registro Nacional de Establecimientos. Es muy importante ya que si contienen esta sigla, los rótulos, significa que este establecimiento está registrado y que está regularizado por los entes que nombramos anteriormente para poder hacer comercialización de sus productos. La sigla RNPA significa Registro Nacional de Productos Alimentarios y es una sigla inherente a cada producto que realizan las empresas. Y a lo que voy con esto es que cada producto debe tenerlas, ya que si no las contiene, no deberíamos consumirlos porque significa que son alimentos que no son seguros. Bueno, esperamos haber sido de utilidad, esperamos que hayan conocido un poco más de todos los procesos que sufren los alimentos que utilizamos a diario, que utilizamos en nuestra cocina. Así que bueno, muchas gracias a todos por prestarnos atención. Sin más, nos vemos. Gracias.